La duda no te deja adorar a Dios. La duda es un obstáculo para que tú adores a Dios. ¿Por qué? Porque tú puedes decir: Dios es mi sanador, pero todavía estás enfermo. El asunto está aquí, mi hermano, en que tú te puedes unir a un grupo de personas que dice Hosana, que dice sálvanos, pero no entenderlo. Una vida en total rendición a nuestro Dios, mis amados hermanos, aún se vuelve testimonio público de nuestra fe. Porque adoración no es cantar, adoración es reconocer quién es Dios. Abra su Biblia conmigo, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 12 al 19. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Amén. Así que este domingo es un domingo especial, aunque no es, vamos a decirlo, tan conmemorado en la iglesia cristiana. Es el domingo en donde se recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ahora, de acuerdo a la palabra, Jesús había estado en Jerusalén varias veces. Sin embargo, había habido una cuestión, ¿verdad?, por ahí, en donde en el pasado, en algunas áreas, habían querido inclusive coronar a Jesús como rey por las señales y milagros que estaba haciendo, pero Jesús no les había permitido hacerlo. Ahora este momento es especial, ¿verdad? Reciben a Jesús con palmas y en declaraciones mesiánicas que ahorita en unos momentos vamos a ver. Pero este pasaje hace el inicio de los últimos días del Señor Jesús. Estamos entonces empezando este domingo la tercera estaca de la iglesia. Ya hablamos acerca de la oración, ya hablamos acerca del evangelismo y hoy empezamos la adoración. Necesitamos crecer todavía más en ello y seguir en el camino de poder crecer y hacerlo cada vez mejor. Es algo glorioso. La adoración es algo hermoso que trae vida a la iglesia. La palabra dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. La adoración, como decía al principio, es la actividad principal del cielo. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Pues es una eternidad, hermano. Vamos a tener toda una vida. Pero seguro que cada vez como aquellos, no sé si se acuerda de la enseñanza de la oración de aquellos 4 seres vivientes que cada vez que voltean al cielo, cada vez que voltean al trono, perdón, expresan, ¿no? Santo, santo, santo. Y de repente si se distraen un poquito y voltean otra vez y ven algo diferente en el trono, vuelven a expresar la santidad de Dios. Yo creo que algo así nos va a pasar. Recuerdo que el pastor Jacobo en algún tiempo estuvo predicando acerca del cielo y un niño pequeñito le dijo, ¿verdad? Pastor, ¿y qué vamos a hacer en el cielo? Y entonces el pastor le dijo: pues vamos a alabar y adorar al Señor por siempre. Y la expresión del niño fue: ¿un culto eterno? Y entonces no es que va a ser un culto eterno, pero yo creo que cada vez que veamos al Señor vamos a querer adorarlo, ¿no? Pero entonces necesitamos entrar y empezar desde ahora a poder tener un ambiente o una vida de adoración. Cuando vemos las escrituras, específicamente los evangelios, aunque yo no sé cuántas semanas me va a tomar hablar de adoración, porque aparte es un tema que me ha apasionado desde siempre. Es algo que yo amo adorar al Señor, y cada vez que veo en su palabra aprendo algo nuevo y vamos creciendo en la adoración. Y yo no sé cuánto tiempo el Señor nos lleve a hablar acerca de esto, pero específicamente en los evangelios, la vida del Señor Jesús
estuvo envuelta en la adoración desde el principio. Desde el día en que él nació, recuerde, en Lucas capítulo 2 dice que había unos pastores, ¿verdad? En las colinas cuidando a las ovejas, y de repente un gran resplandor y llegó un ángel a decirles: vengo a darles buenas nuevas, que en la ciudad de David ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor, y esta va a ser la señal. Lo van a encontrar envuelto en pañales, acostado sobre un pesebre. Y dice que después de que el mensajero terminó de hablar, una gran nube y un resplandor de ángeles se apareció delante de ellos. Dice que una multitud de huestes celestiales alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así que desde el inicio de la vida del Señor Jesús en la tierra, su vida se vio envuelta en adoración. En Mateo nos narra la historia de tres magos, aunque la palabra es científicos, hombres de ciencia, que vieron una estrella nueva en el cielo y la siguieron porque entendieron que había nacido el rey. Y llevaron oro, incienso y mirra. Y dice en Mateo 2: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y postrándose lo adoraron. Y poquito a poco vamos a ir viendo, porque la adoración como tal tiene que ver con postrarse. La adoración como tal tiene que ver con doblar las rodillas. En Apocalipsis dice que los 24 ancianos arrojan sus coronas. Pero cuando vemos todo lo que está detrás de lo que está pasando en Apocalipsis, la palabra de postrarse y arrojarse ahí es que estos hombres, al ver la gloria de Dios, literalmente se avientan delante del trono de Dios, y sus coronas caen de sus cabezas y caen rendidas a los pies del Cordero que fue inmolado. Pero así que desde su nacimiento Jesús estuvo rodeado de adoración durante su mismo ministerio. En Juan capítulo 9 versículos 37 y 38, el hombre que fue sanado de ceguera, aquel hombre que Jesús puso lodo en sus ojos y lo mandó a lavarse, no sabía quién era Jesús. Pero después se encuentra con él y Jesús le dice: pues le has visto, y es el que habla contigo, él es. Y entonces este hombre dice: creo, Señor, y le adoró. Creo y le adoró. Si tú crees en él, el creer en el Señor Jesús te lleva a una vida de adoración, porque la adoración tiene que ver con saber quién es Jesús. La adoración, tú no puedes adorar lo que no sabes, dijo Jesús en Juan 4. Así que para poder adorar a Dios, nosotros necesitamos conocerlo, necesitamos saber quién es. Por eso la samaritana reconoce a Jesús como profeta y lo adora, y después lo reconoce como el Mesías. Este hombre reconoció a Jesús desde una sanidad, un milagro, recuperó la vista, y cuando Jesús se presenta delante de él, su reacción es decir: yo creo en ti, e inmediatamente le adora. La adoración es un resultado de la fe. Después los discípulos en Mateo 14 versículo 33 están en aquella tormenta y Pedro camina sobre las aguas. Jesús levanta a Pedro, entran en la tormenta, entran a la barca, y dice el versículo 32: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Pero ¿cuál fue su adoración? Diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Una vez más, la revelación de Jesús, el entender quién es Él, es lo que nos lleva a adorarlo. El poder entender quién es Jesús y quién es Dios para nosotros. Porque adoración es exaltar a Dios por lo que Él es. Eso es adoración. Es exaltar a Dios por lo que Él es. Pero tú no puedes entonces adorarlo si tú no sabes quién es. Así que este hombre ciego lo encuentra, ve que él es su sanador y le dice: creo, y le adora. Los discípulos ven a Jesús caminar sobre las aguas, aún rescatar a Pedro de las olas, que dudó por un momento, y entran los dos a la barca, la tormenta se calma, y los mismos discípulos, mis amados, estos hombres que habían caminado con él tanto tiempo, es hasta este momento te dicen: tú eres el Hijo de Dios.
verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y le adoraron con esta declaración. En la resurrección, en Mateo 28, versículo 9, dice: entonces las mujeres, saliendo del sepulcro con gran temor y gran gozo, que habían encontrado a aquellos hombres vestidos de blanco, que le dijeron: ¿a quién están buscando? Él no está aquí, Él ya resucitó. Dice que entonces fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Una vez más, la adoración, su resurrección nos lleva a poder tener una cercanía con Él. Porque antes de su resurrección, el hombre todavía tenía que presentar su sacrificio de corderos o de cualquier cosa para la expiación de sus pecados. Y aún siendo cualquier persona del pueblo, no podía acercarse ni al lugar santo ni al lugar santísimo. Pero cuando Jesús murió, el velo se rasgó por la mitad para darnos una puerta abierta hasta el lugar santísimo a nosotros. Y entonces podemos entrar y no vemos a un Dios lejano como vimos hace un par de semanas. No nos acercamos a una montaña humeante llena de relámpagos, de truenos y de voces que salen de ahí, sino que hoy nos acercamos, como lo hicimos al principio de esta enseñanza, a nuestro papá, a que nos abrace y a poder decirle: te amo. Y a poder reconocer que Él es nuestro Padre, que Él es santo, y poder, como estas mujeres, tirarnos a sus pies y adorarlo. También en la ascensión, después dice que Jesús llamó a sus discípulos en Mateo 28, 17, dice: y cuando le vieron, lo adoraron, pero algunos todavía dudaban. La duda no te deja adorar a Dios. La duda es un obstáculo para que tú adores a Dios. ¿Por qué? Porque tú puedes decir: Dios es mi sanador, pero todavía estás enfermo. Y entonces esa duda de decir: chispas, Dios es el sanador, pero no me sana, no me deja adorarlo como Él o como yo quisiera, ni como Él merece. Porque una vez más, la adoración tiene que ver con la revelación de Jesús a tu vida. Una persona que se encuentra con Jesús por primera vez, una persona que escucha el Evangelio por primera vez, puede adorar a Dios por ser su Salvador, por ser aquel que perdonó sus pecados. Y entonces es una adoración real, porque es lo que ha vivido. Pero a veces en nuestra mente, en nuestro corazón, simplemente tratamos de repetir aquella adoración de otras personas, repetir la adoración o las canciones mismas tienen palabras de adoración que podemos cantar pero no entender. Y el asunto es que el entender, el tener la revelación es lo que nos va a llevar a una mejor adoración. Si hay duda en tu corazón, por ejemplo, este hombre, el ciego, que se encontró con Jesús y Él le dijo: yo soy el que habla contigo. Él pudo haber dicho: no me suena, y hubiera dudado y no hubiera llevado su vida a una vida de adoración. Pero el creer en el Señor Jesús lo llevó a confesarlo. La mujer samaritana en Juan 4 le dice: me parece que eres profeta. Hay una revelación, no es una revelación de algo más profundo, más íntimo. No, él no dice: eres Dios, dice: me parece que eres profeta. Y entonces él habla, le aclara sus dudas, y finalmente ella dice: bueno, cuando venga el Mesías, Él nos va a llevar. Y entonces Jesús le dice: soy yo el que habla contigo, yo soy el Mesías. Y entonces viene una revelación más completa que hace que esta mujer salga y le diga a todo el mundo y predique a todos lados una vida de adoración. Entonces, en la misma ascensión, a pesar de todo lo que Jesús había visto, hecho, o los discípulos habían visto y hecho, hubo algunos que todavía dudaron en la ascensión. En Lucas 24 dice, versículo 52, dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Una vez que Jesús había ascendido a los cielos, allá se quedaron en un ratito de adoración y regresaron a Jerusalén con gran gozo. Y dice: y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Pero aún la palabra todavía nos da un vistazo al futuro.
nos da un vistazo a ver qué es lo que va a pasar. Apocalipsis es un libro complejo muchas veces. Es un libro que no logramos a veces poner dentro de una línea del tiempo. Pero hay pasajes muy claros, y hay pasajes no solamente de lo que está pasando en el cielo ahorita, sino de lo que nosotros como hijos de Dios vamos a experimentar en el futuro. Hay momentos de adoración celestial como el que encontramos en capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, donde dice que Juan llega y dice que había un libro con 7 sellos, pero buscaron en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra a alguien que fuera digno de abrirlos, y no lo encontraron. Y dice que Juan empezó a llorar, y que un ángel se acercó y le dijo: no llores, solo hay uno que es digno. Solo hay uno que es digno. Y entonces dice, ahí está. Y dice que vio entonces en el trono a un cordero como inmolado, y que él, solamente él es digno. Así que en el cielo hay una adoración porque Jesucristo venció. Y esa es la patada más fuerte que le puedes dar al diablo. Recordarle que sus planes no funcionaron, y que aquella cadena de opresión que tenía sobre el hombre, sobre la humanidad, que era la muerte por el pecado, una muerte eterna, la sangre de Jesucristo y su resurrección la rompieron. Y ahora todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Y aquella maldición de muerte que había sobre su vida fue rota. Así que, mi amado hermano, la patada más grande que le puedes dar al diablo es en tu adoración, porque la adoración exalta al que venció. La adoración exalta al cordero que está en el trono, aquel que fue inmolado, aquel que derramó hasta la última gota de su sangre, que fue a la tumba, pero que rompió aquella piedra y se levantó al tercer día y ascendió a los cielos. Así que tu adoración es tu victoria también. Y entonces en el cielo, dice en Apocalipsis 5:14, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Así que en este primer pasaje está hablando acerca de la misma creación. La palabra dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, amén. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero hay un punto en la historia donde dice que todo lo creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y todas sus criaturas, todo lo que fue creado, empieza a decir: el que está en el trono es digno de toda adoración. El que está en el trono es digno de toda adoración. Pero no solamente la creación misma adora a Dios, sino que va a llegar el momento, como les decía hace unos momentos, en donde nosotros, ya sea que Cristo venga, que la tierra como la conocemos termine, o que seamos arrebatados con el Señor, dice en Apocalipsis 7: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. ¿Y con qué? Con palmas en sus manos. Con palmas, esto es importante, ahorita lo vamos a ver. Con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. ¿Y qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Así que hay una adoración que está pasando en el cielo, que es una adoración constante. Es una adoración que está sucediendo todo el tiempo. La misma creación está cantando, el cielo está cantando, y por eso nosotros, sus hijos, nos unimos a ese canto. Nos unimos a la adoración. Pero nuestra adoración tiene que venir de una revelación de Jesús.
Nuestra adoración tiene que venir de un entendimiento de quién es Dios. Como le dije en Juan capítulo 6, la gente ya había querido coronar a Jesús como rey, y Jesús huyó. Dice que se fue a esconder al monte. Pero en este pasaje de Juan que leímos, Jesús entra a Jerusalén. Él viene acompañado de un montón de gente porque lo vieron resucitar a Lázaro. Entonces se hizo un alboroto y venían caminando con él a Jerusalén. Ahora, el ir a Jerusalén era parte de la celebración, porque la Pascua demandaba, de acuerdo a la ley, que todos los que vivían aproximadamente a 40 kilómetros alrededor de Jerusalén tenían que subir a Jerusalén para celebrar la Pascua. Se dice que en ese tiempo había más o menos cerca de 250,000 a 500,000 personas en Jerusalén, en una ciudad. Entonces era muchísima gente la que estaba ahí, pero aparte muchísima gente venía con él de la resurrección de Lázaro. Y entonces estos venían con él porque habían visto la resurrección de Lázaro, y estos habían escuchado que había resucitado a Lázaro y salieron a encontrarle. Así que era una multitud tremenda. Y en este momento Jesús hace algo que es totalmente profético y mesiánico, que era tomar al pollino de asna, tomar a un burrito. Ahora, el subirse en el asno no era una cuestión de ser menos, sino que era un mensaje, porque todo rey que venía en caballo venía a la guerra. Todo rey que venía en caballo, el caballo era un animal de guerra. Así que si el rey se presentaba en caballo, no venía en buenos términos, venía a conquistar. Pero si el rey venía montado en un asno, venía en son de paz. Y él es el rey de paz, él es el príncipe de paz. Así que él se subió en un asno, empezó a andar, ¿verdad? Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que Jesús estaba cumpliendo una profecía en su entrada triunfal a Jerusalén. Toda la gente había salido a recibirle, la gente de Jerusalén había salido a recibirle, la gente que venía con él venía igualmente en esa actitud de verlo como el Mesías. Y Juan dice: no temas. Juan dice, la escritura decía no temas, pero la escritura no dice no temas, sino dice alégrate. Así que el verbo que estaba usando Juan en no temas era más bien como un deja de temer y alégrate. No era tanto el no tengas temor en tu corazón, sino yo sé que tienes temor en tu corazón, pero ya llegó tu rey. Ten paz, ten gozo, ten alegría. Ya tu rey ya llegó. Deja de temer y date cuenta quién es tu Dios. Porque si estamos hablando de adoración, tenemos que centrarnos en la persona de Dios. ¿Quién es? ¿Por qué lo estoy adorando? Y la declaración no temas me lleva a decirte, mi amado hermano, no importa cómo veas el mundo esta mañana, no importa la crisis, no importa la inseguridad o la crisis económica que pueda sonar alrededor de nosotros, tu rey está aquí. No temas, deja de temer y alégrate, porque tu rey ya está aquí. Así que más adelante en Zacarías dice: dictará paz. Dictará paz. Un rey tenía que mandar su mensaje. ¿Cuál es tu mensaje? Bueno, vengo a hacer un tratado de paz, o vengo a decirte que si no te alineas te voy a caer con mi ejército. Dictará paz. Y vemos a Isaías 53 en un hombre, al siervo de Dios, manso, humilde, experimentado en dolor, en quebranto, llevando nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Viene el rey y fue saludado como el rey. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabe que el Salmo 118 es uno de los salmos más importantes en cuanto a la cultura, en cuanto a los salmos? El Salmo 118, el Salmo 136 son salmos que se cantaban regularmente en la cultura. Se dice que por ahí en los evangelios dice que cantando el himno se fueron al monte de los olivos, ya para ser entregado. Y el himno que cantaron era el Salmo 136, que cada versículo dice: porque para siempre es su misericordia.
Pero el Salmo 118 jugaba un papel muy importante también dentro de la cultura, porque ahí se saludaba de esa manera: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Voz de júbilo y salvación hay en las tiendas de los justos. Y finalmente la declaración Hosana, que significa sálvanos, interven ahora, sálvanos ahora. Eso es lo que quiere decir Hosana. Hosana quiere decir interven, sálvanos. Por eso cuando toda esa multitud vio a Jesús entrando en un pollino de asna, salieron a recibirle con palmas, con mantos sobre el camino, y empezaron a decir: sálvanos, 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 sálvanos. Reconocemos que tú eres el Mesías, sálvanos. El asunto está aquí, mi hermano, en que tú te puedes unir a un grupo de personas que dice Hosana, que dice sálvanos, pero no entenderlo. Porque esos mismos que estaban diciendo Hosana, el viernes estaban diciendo crucifícalo. ¿Por qué? Porque no lo entendieron. No hubo una revelación en ellos de quién era realmente Jesús. Se unieron a la euforia, claro. Había un destello de revelación, por supuesto. Era una declaración profética que el rey iba a venir a Jerusalén montado en un asno. Pero todos estaban esperando: sálvanos de los romanos, Hosana de los romanos, líbranos de la opresión romana. Pero Jesús no venía para liberarles de una cuestión natural. Jesús venía para romper la maldición de la muerte para toda la humanidad, para que su sangre pudiera limpiarnos a nuestros pecados de nosotros. Y entonces esta gente que tal vez gritó Hosana, ahí viene el conquistador, ahí viene el rey, fue recibido como rey, fue recibido como un conquistador. De acuerdo a la historia, en un tiempo donde habían necesitado liberación, cuando el libertador entró, dice que pusieron palmas y mantos. Así que cuando vieron a Jesús, empezaron a tomar las palmas y empezaron a ponerlas en el piso, porque así se recibía a los conquistadores, a los que habían vencido en la batalla. Y ellos dijeron: viene a librarnos de los romanos. Pero Jesús venía para librarnos de algo más grande. Jesús venía para librarnos no solamente al pueblo judío, sino a todos los que creen en Él, para que todos los que creen en Él tengan vida y vida en abundancia. Amén. Así que ellos empezaron a clamar, empezaron a decir las palmas, empezaron a recibirlo como un conquistador. Pero al mismo tiempo, mi hermano, yo estaba pensando esta mañana, decía: las palmas que esa gente tenía, las palmas que pusieron delante de Jesús, aún muchos pusieron sus mantos en el piso para que pasara sobre ellos el Señor Jesús. ¿Sabe qué? Era todo lo que tenían. Los reyes, no los reyes, los magos del oriente, ellos trajeron regalos de lo que tenían: oro, incienso, mirra, cada cual con su significado. Pero la gente en ese momento no tenía nada para recibir al rey. Lo que tenían era su vestido y las palmas que pudieron cortar en el camino. Porque una vida de adoración es derramar lo que tienes delante de Dios. La adoración es que lo que tú tienes en este momento lo pongas a los pies de Jesús. ¿Qué tienes? ¿Qué hay en tu corazón para poner como un regalo delante de Dios esta mañana? ¿Qué hay en tu corazón? Porque las palmas era lo que esta gente tenía y las pusieron, lo recibieron como un conquistador, tenía un significado. Viene a conquistar, pero al mismo tiempo era todo lo que tenían. ¿Y nuestra adoración cómo es? ¿Es una adoración total o es una adoración parcial? ¿Es una adoración que rinde completamente lo que tenemos? ¿O es una adoración que dice: sí, Señor, mira, yo te entrego esto, pero esta parte es mía?
Una vida en total rendición a nuestro Dios, mis amados hermanos, aún se vuelve testimonio público de nuestra fe. Porque adoración no es cantar. Adoración es reconocer quién es Dios, exaltarlo por eso y vivir de acuerdo a eso. Me llama la atención, me encanta la declaración de los fariseos al final de este versículo en Juan 12, donde dice: miren, todo lo que están haciendo no está funcionando. ¿Por qué? Porque los fariseos habían planeado y habían trabajado para que la gente abandonara a Jesús, para que la gente no siguiera a Jesús, para que la gente viera a Jesús como un falso maestro. Y su declaración es: lo que están haciendo no está funcionando. Miren cómo el mundo se va tras él. Esa es una declaración tan profética. Miren cómo el mundo se va tras él. Porque el mundo va a querer alejar. Por supuesto que el mundo va a querer que tú camines lejos de Dios, que la gente alrededor de ti no conozca de Dios. Pero cuando vivimos en una adoración constante, cuando nosotros reconocemos quién es Dios, conocemos a Dios, lo exaltamos por quién es Él, aún la gente alrededor de nosotros empieza a notarlo y empieza a ver que necesitan, y empiezan a decir: ok, yo también quiero eso, yo también quiero eso, yo también quiero eso. Y entonces dice: miren cómo el mundo se va tras él. Y entonces, así como él fue recibido ese día con palmas, así como ese día él fue recibido con las palmas, ¿verdad? Declarándolo como un conquistador. Quiero recordarle el pasaje de Apocalipsis, que toda la gente, la gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero, vestían ropas blancas y tenían palmas en sus manos. Porque tú y yo, mi hermano, no solamente algún día en el futuro, no solamente cuando el Señor nos llame a su presencia, sino tú y yo todos los días tenemos que vivir con palmas en nuestras manos. ¿Qué significa esto? Reconociendo a Jesús como el Rey y como el conquistador. Él se levantó. Él se levantó. Esta semana todo el mundo recuerda que Jesucristo se levantó. Todo el mundo recuerda el sacrificio de Jesús. Jueves vamos a hablar de esto, del sacrificio de Jesús. Todo el mundo lo recuerda. El mundo entero se detiene. Las escuelas detienen sus clases. Los hombres detienen sus trabajos para recordar que un hombre hace más de 2000 años vino a morir por los pecados de toda la humanidad. Pero la historia no se detiene ahí. La historia termina en su resurrección. La historia de ese hombre termina el domingo, cuando él se levanta entre los muertos. Y todavía durante un tiempo más predica el evangelio, y luego asciende a los cielos y está sentado en el trono, está preparando el lugar para ti y para mí. Y algún día vamos a estar allá con ropas blancas y palmas en nuestras manos. Pero mientras tanto, hoy, mi hermano, tú y yo tenemos que empezar a tener vidas de adoración, vidas que lleven palmas en las manos todos los días, diciendo: el conquistador entró en mi corazón, el Rey vive en mi corazón. El Rey no solamente está conmigo, está en mí, está en mi corazón. Él habita en mi corazón, Él transforma mi vida. ¿Por qué? Porque está aquí conmigo todo el tiempo. Así que igualmente nosotros, cada vez que podamos y cada vez que tengamos la oportunidad, volteemos a ver al trono, al que está en el trono, al que está sentado en el trono, y démosle gloria. Cuando tengas la oportunidad, cuando vas en el transporte público, cuando estás en tu casa, cuando ya te vas a dormir, cuando vas a comer, después de comer, en cualquier momento del día, nuestras vidas deben ser vidas de adoración. Nuestras vidas deben ser vidas que constantemente estén declarando: el Rey llegó, el Rey llegó, el conquistador llegó y está aquí en mi corazón. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro y dele gloria a nuestro Dios. Cada quien ahí en su lugar, dele gloria a nuestro Dios y Padre celestial en esta mañana. Jesucristo, tú eres fiel. Jesucristo, tú eres bueno. Tú estás aquí. Eres el Rey
y el conquistador. Eres el rey y el conquistador. No temas, alégrate. He aquí viene tu rey. Desecha el temor esta mañana, mi hermano. Desecha la duda en tu corazón. Desecha el temor en tu corazón. Y que el gozo del Señor te llene. Que el gozo del Señor te llene al saber que tu rey está aquí, que tu rey llegó. Y nosotros, sus hijos, le recibimos con palmas. Le recibimos poniendo lo que tenemos y lo que somos delante de sus pies. Todo lo que somos y tenemos delante de tus pies, Jesús. Delante de tus pies. Por la obra que hiciste y por quién eres tú, Jesús, te adoramos. Por la obra que hiciste, Señor, en la cruz del Calvario por nosotros, para darnos salvación y vida eterna y poder reconocerte como Señor Jesús, el conquistador, el que venció a la muerte, el que rompió la maldición del pecado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta mañana yo quiero hablar a las personas que vienen por primera vez o han venido muchas veces, pero no han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. No han tenido una revelación de Jesús. Déjame decirte que Dios te ama de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la palabra dice que el pecado que cometemos y el pecado que está en nosotros desde el día que nacimos nos separa de Dios. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si tú quieres vivir una vida nueva, una vida transformada, y entregarle tu corazón a Cristo y reconocerlo como Señor y como Salvador, voy a invitarte a que hagas esta oración conmigo y le entregues tu vida a Jesús. Digan conmigo: Señor Jesús, esta mañana te doy gracias por amarme. Gracias por haber dado tu vida por mí. Padre celestial, te entrego mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Ven, vive en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. ¿Habrá alguien que esta mañana está entregando su vida a Cristo? Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, venimos a poner a cada uno de nuestros hermanos, porque ahora podemos llamarles hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre. Señor, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que tu presencia les ministre, les llene, Señor, y que tu gloria, Señor, no sea parte de ellos, sino que cada día, Señor, te puedan conocer. Cada día, Señor, puedan entrar más profundo en tu presencia, Señor, y conocerte y adorarte. Los recibimos en tu casa y en tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.